Hola, muy buenos días chicos. Espero que estén pasando una cuarentena agradable o de la mejor manera posible. Es muy importante que las cumplan. Y bueno, a partir de ahora esta va a ser una nueva forma de comunicarnos. Ya tuvimos una clase, mandamos actividades. Ahora voy a dar un video explicativo sobre parte de lo que vimos en la clase anterior y agregando un nuevo tema. El tema nuestro que habíamos comenzado tiene que ver con el imperialismo. ¿Cuándo surge el imperialismo? Surge a finales del siglo XIX. ¿Y qué es el imperialismo? Bueno, el imperialismo es un sistema político-económico por el cual los países más poderosos dominan a los otros países. Ahora, ese dominio se puede ejercer de dos maneras: de manera directa o de manera indirecta. La manera directa es la que conocemos como colonialismo. Y aquí el dominio se da de forma política, económica y militar, donde el país sometido pierde toda su soberanía. Lo que vemos acá es que el país dominante ocupa, conquista ese territorio. Esta forma de dominio no es propia del siglo XIX, sino que ya viene de años, como fue en el siglo XVI, ¿no? Con España o Portugal en América, que colonizan gran parte, ¿no? de América Latina. Por eso no es algo nuevo, pero sí se va a seguir dando durante el siglo XIX esta forma de dominación. La otra forma de dominación es la forma indirecta, la que conocemos como neocolonialismo, donde el dominio ya no es político-militar, sino es económico. ¿Y cómo se puede dominar económicamente un país a otro? Mediante la acción directa de empresas extranjeras que van a controlar la economía de ese país sometido. Y otra forma también es mediante la subordinación financiera. ¿Cómo? Y a través de créditos y de préstamos. Muy bien. Esto es lo que estábamos viendo, ¿no? En la clase pasada. ¿Cuáles fueron los fenómenos que van a propiciar el imperialismo? En primer medida, la segunda fase de la revolución industrial, que viene acompañada con una revolución en los transportes. Aparecen, ¿no? los buques a vapor, el ferrocarril. Esto va a permitir dinamizar ciertos sectores de la economía, como la industria del hierro, del acero y del carbón. Estos transportes que van a permitir acortar las distancias e integrar las producciones de las regiones más lejanas a la economía nacional y también a la economía internacional. Otro fenómeno muy importante que propició el imperialismo es la división internacional del trabajo, donde Europa se dedicaría, ¿no? a la industria, mientras que el resto del mundo se ocuparía de ser proveedora de materias primas y de alimentos para la Europa industrializada. Bueno, ¿cuáles fueron las causas y objetivos del imperialismo? Hubo causas económicas, ¿no? que buscaron el predominio de los países centrales. Cuando digo los países centrales me estoy refiriendo principalmente a los países de Europa occidental y Estados Unidos, que estaba comenzando también con su revolución, ¿no? con su revolución industrial, es decir, los países industrializados. Hubo causas políticas, ¿no? Estos deseos de prestigio y poder de estos países, que generaron un nacionalismo exagerado, ¿no? El ser francés, el ser inglés, como
un sentimiento de poder. Hubo causas ideológicas, ¿no? En esta supuesta creencia de la superioridad de estos países, de estos conocidos como pueblos occidentales, por sobre los demás. ¿Qué se buscaba ahí? Con esto se intentaba justificar las guerras coloniales, ¿no? De conquistas, que eran por la acción civilizadora y de progreso. Es decir, nosotros hacemos esto para llevar el progreso a estas sociedades atrasadas, ¿no? Es decir, el hombre blanco llevando la civilización y el progreso a los pueblos primitivos. Y esta justificación buscó también que tuviera una explicación científica y la encontró en lo que podemos decir que conocemos como el darwinismo social. Recuerden, Darwin, un botánico, ¿no? Que hizo y hablaba de las especies, ¿no? de la botánica, y él explicaba, ¿no? De la supervivencia del más apto. En este caso, si lo llevamos al género humano, el hombre blanco sería la especie apta y que si tenía que doblegar para su supervivencia, tenía que doblegar a los demás pueblos, era su deber, y por eso se lanzaban a la conquista de otros territorios. Bueno, por último, para ir terminando, podemos ver que los principales países imperialistas en esta época fueron Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Portugal, que si bien en esta época no se expande, pero sí seguía conservando algunos territorios coloniales que tenía de siglos atrás, y también va a comenzar a aparecer, ¿no? Como potencia imperialista Estados Unidos, que ese va a ser nuestro próximo tema a ver en la próxima clase. Les estoy dejando unas fotocopias digitales para que ustedes puedan resolver una actividad que tiene que ver con un estudio de caso sobre el imperialismo, y nos centramos en Inglaterra. Y este estudio de caso se va a basar del imperialismo en la India y en China. Con todos estos conceptos que hemos visto hoy, más las fotocopias digitales, van a poder resolver esa actividad, y vamos a ver qué tipo de dominación ejerció Inglaterra tanto en la India como en la China, y a su vez qué mecanismos utilizó para poder ejercer esa dominación. Bueno, les mando un abrazo enorme, o un apretón de manos, como ustedes quieran. Espero volver a verlos pronto, y mientras tanto, si esto sigue, nos seguiremos comunicando por este medio. El próximo tema a ver va a ser el imperialismo estadounidense, que se dio principalmente en América Latina, pero también en otras partes del mundo. Les mando un abrazo grande, nos vemos pronto, chao.